Aquí está justamente José Báez, el capitán de Guaraní de Fran. Sonó el pitazo que enciende la pasión. Hay fútbol. Ya juegan Rubioñú y Guaraní de Fran. Intermedia, fecha 5 a través de Tigo Sports. Medina engancha para adentro, entrega para Edson Riveros. Garcete, busca Garcete, balón vertical, de vuelta Garcete, ¡golazo! ¡Gol! De Rubioñú, del albiverde, el conjunto de Santísima Trinidad, que quiere escribir su nombre en lo más alto de la tabla en esta mañana de domingo. Una clase de cómo entregar, de volver e ir a buscar. Fernando Garcete, el autor del gol del compromiso. ¿Qué dice Garcete? Dice que esto está 1-0. Rubioñú está venciendo a Guaraní de Fran, Diego. Sí, señor. Qué golazo realmente. En un partido donde estaba muy cerrado, Guaraní de Fran encontró la manera. Para adelante, rebotó en Ramos a buscar a González, ganó en velocidad, es rápido, Pedro González se manda al ataque, escapa de Vallejo, sigue González, metió la diagonal, ¿cómo resuelve? González en corto para Bruno, Almada, rebote, gol. ¡Gol! De Guaraní de Fran, apareció Galeano, aprovecha el rebote de Almada. Pero el gran premio de este gol quizás se tiene que llevar González. Todo lícito, habilitado Galeano. Había arrancado mejor la complementaria Guaraní de Fran. Encontró premio, encontró el empate. El partido está 1-1. Sí, Pedro González, otra buena salida por ese costado izquierdo. La descarga para Bruno Díaz, que ensaya un remate que era potente, va al medio. Se ha dividido el partido. Se transita poco en la mitad de la cancha. González, centro cruzado para Vareiro. Se lo perdió el demonio Vareiro, increíble. Difícil de explicar de qué manera empalmó bien la pelota. Pero caprichosamente el balón no ingresó a la portería de Almada. Se lo perdió Guaraní de Fran, se lo perdió el demonio Vareiro, Diego. Allí va Emanuel Caballero, balón largo para Jiménez frente al arquero. ¿Cómo resuelve Jiménez? En el palo. Metal precioso para Guaraní de Fran. El árbitro me parece que se había acercado a marcar algo dentro del área. Igual continúan las acciones. Desperdició Jiménez un mano a mano frente a Cerdán, Diego. Sí. Le negó el palo, mejor dicho. Le negó el palo porque Cerdán ya quedó vencido en esa aparición. Caballero gira, cambia de zona, entrega para Riveros, solo por aquí, Ayala, se anima. Edson Riveros en el travesaño. De vuelta, metal precioso para Cerdán, para Guaraní de Fran. Por 2. Los palos han salvado al conjunto del sur del país. Qué gran remate de Riveros. Sí, ahora apareció el travesaño para que termine salvando el arco de Gustavo Cerdán. Buen remate, Edson Riveros animó. Final del partido. El empate es el resultado definitivo. Tacuarembó por de pronto se anota como único líder en la intermedia. Empataron Rubioñú y Guaraní de Fran. Marcador de 1-1. Una pena. Lamentable que hayamos desaprovechado nuestra segunda oportunidad para agarrar la punta, pero bueno. Esto va a ser así, sabemos cómo es la intermedia y tenemos que seguir trabajando. Tuviste una que pegó por el travesaño, eso. Sí, ahí al último. Lástima de esas cosas que... La suerte del fútbol esta vez para ellos, ¿verdad? Sí, estaba del lado nuestro, capaz y entraba, pero como te dije, seguir trabajando, todos los equipos van a venir a jugarnos así, a muerte, y tenemos que estar acostumbrados a eso. ¿Insistieron mucho? Sí, la verdad que sí, tenemos un buen equipo. Tenemos buen pie, entrega, todo. Lastimosamente en estas 2 fechas no pudimos hacer los goles y nos vamos tristes. Sufrimos mucho legalmente, sabíamos que el visitante no iba a forzar mucho. Vinimos con el objetivo de ganar porque ya estuvimos empatando muchos partidos y teníamos que ganar, pero no se dio. Luego del empate, estuvieron para marcar el segundo y luego como que se apagaron un poco y defendieron ya el empate. Sí, tratamos de irnos encima para poder ganar, llevar los 3 puntos en casa. No se nos dio, tuvimos una clara de demonio que no se dio para él y bueno. Siguen invictos pero todavía no ganaron. Eso es lo bueno, lo malo es que no estamos ganando. Tenemos que tratar de mejorar en esos aspectos.
vamos a tratar de mejorar en esta semana, vamos a hablar y vamos a tratar de poner todo para el próximo partido.